Pues esta noche nos visita Elvira Rodríguez, que es la secretaria o vicesecretaria de Política Sectorial del Partido Popular, responsable de temas económicos. Elvira, buenas noches. Muy buenas noches. Hace tiempo que no nos veíamos. Así en mesa, ¿verdad? En mesa de estas. Pero bueno, yo creo que vuelve otra vez la economía, ¿eh? Vuelve la economía a ser, en fin, uno de los temas recurrentes de diálogo, de charlas y de preocupación. Por lo menos lo que se ve y se percibe en la calle, a tenor de lo que está pasando. Es que con la economía, así dicho, pues nos va mucho, porque es el crecimiento, es el empleo, es la inflación, es el consumo, es el cuadro macro, todas estas cosas que al final nos llegan ese bolsillo. Bueno, el PP ha presentado una enmienda a la totalidad, decía yo antes, junto con otros partidos, creo que, bueno, Vox, Ciudadanos, no sé si ha habido alguien más que haya presentado enmienda a la totalidad, ha habido más, ¿no? Sí. Pero en fin, de los partidos importantes, PP, y de los que tengan más relevancia en la Cámara, PP y Vox, ¿no? Y esas enmiendas han sido rechazadas hoy por el Pleno de la Cámara y, por tanto, estas cuentas públicas, estos presupuestos del 2022, siguen ya su cauce parlamentario. ¿Cuáles son los aspectos que desde el Partido Popular más se cuestionan como posibles para mejorar la recuperación económica y el empleo con estas cuentas? Bueno, desde un punto de vista global, lo que más cuestionamos es que no son los presupuestos que hacían falta para un momento delicado, que es el que estamos viviendo, en donde se necesita crecer de forma sostenible, generar empleo estable, sin hacer trampas en el solitario. Y el problema es que los presupuestos nacen, he estado oyendo al presidente, al director del Círculo de Empresarios, y tiene razón. El fundamento de los presupuestos es un cuadro macroeconómico que marca la situación de la economía en el año en el que se están aprobando los presupuestos y a dónde se quiere llegar con los presupuestos en el año 22, en este caso. Y todo eso es falso, yo no sé si llamarlo falso, desfasado, pero no es acorde con la realidad que estamos viviendo. El cuadro macro se hace en junio, antes de que haga la estimación del segundo trimestre el INE, que hace una determinación del crecimiento de ese trimestre y la baja muchísimo, antes de que se disparara la inflación, antes de que subiera tanto la energía, antes de que se cortaran tantos canales de suministros. Y el hecho cierto es que ese cuadro macro, ese objetivo de crecimiento, ese objetivo de empleo con todas estas variables, se cae por su propia base. Como consecuencia de eso, no te marcas un objetivo creíble y realista, porque partes de unas cifras que no lo son. Y luego, el propio presupuesto o el propio estimación de crecimiento hace que se tambaleen los ingresos, a pesar de lo que diga la señora ministra, porque se basan en unas partidas que no son. Y o sea, que va a haber menos ingresos de lo que el gobierno prevé. Y también es cierto que, bajo nuestro punto de vista, aunque ya sé que en esta mesa hay quien no lo comparte, tiene una cifra de gasto altísima. ¿Qué es lo que supone que el gasto esté ahí y ya nos estén anunciando que hay partidas de gasto que no están presupuestadas? Como consecuencia del impacto de la inflación, no están bien presupuestadas las pensiones y hay otra serie de partidas que pueden deflactarse. Y además la experiencia nos dice que siempre salen de la mano reales decretos, leyes, para a lo largo del ejercicio que suben la cifra de gasto. Si no conseguimos los ingresos, la cifra de gasto es más alto y tenemos mayor déficit, tenemos más deuda. Y no estamos en una situación en la que nos podamos... Pero ahí está Bruselas probablemente para dar un toque. En este momento, con la cláusula de escape, sí, las cifras del año 22 en su conjunto no se van a controlar como se controlaban con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pero también es cierto que Bruselas está avisando que esto es para el 22 y que vamos a ver qué es lo que pasa en el 23. Claro, ahí vendría Paco con las rebajadas, y si que me permite la expresión. Claro, y que los países tienen que lanzar mensajes de orden en sus cuentas públicas. ¿Qué es lo que pasa? La crisis del 20 todos la conocemos. Bruselas fue la primera y no había en eso ningún problema, en donde se pedía que hubiera una política fiscal expansiva porque había que ayudar a una economía que se había cerrado, a la que se le había hecho lockout. Perfecto. Pero
al pasar al año 21, en donde la economía se abre, y mucho más para el 22, se quedan huecos en las cifras de gasto que ya no va a hacer falta hacer, que el gobierno ha rellenado, generando gasto estructural, es decir, gasto que va a pervivir en los siguientes años y que hace que nuestras finanzas pues no sean todo lo adecuadas que deben de ser. Con gasto público no se resuelve el problema, se resuelve el problema con orden y con gasto público bien orientado. Y el problema es que nuestro presupuesto está lleno de gasto corriente, por mucho que el presidente le llame inversión social, eso no genera crecimiento, atiende a lo mejor problemas que bajo nuestro punto de vista se atiende mucho mejor generando crecimiento y generando empleo, y es una cuestión de concepto. Lo hemos explicado muy detalladamente y por eso hicimos Elvira, una cosa que vamos a ver, ahora también está la reforma laboral, se está debatiendo, bueno, sí, el gobierno la está debatiendo primero, bueno, por lo menos entre dos vicepresidentas, entre dos vicepresidentas, y luego ya pues con los agentes sociales. Vamos a ver, ¿ustedes conocen el alcance de lo que quiere hacer Sánchez, la ministra Calviño y la ministra Díaz? No. Porque ahora una vez hablan de derogación en abstracto, otra vez dicen, bueno, derogaremos aquello que creemos que no es conveniente, o mejoraremos. Otra vez te dicen, no, vamos a derogarlo todo. Ya no sabemos en qué estamos. Pero ¿qué información tienes sobre lo que nosotros conocemos lo que el gobierno ha presentado en Bruselas como reforma que acompaña al plan de reconstrucción. En esa componente, eso de la componente que suena curioso, pero que es una parte del plan, habla de modernizar la negociación colectiva. Ahí está uno de los problemas y uno de los debates que tienen con los sindicatos. Y luego hablan de empleabilidad, de acabar con la dualidad del mercado de trabajo, de empleabilidad. Y Europa ha dicho que lo que no se puede es dar más rigidez a nuestro mercado de trabajo, porque Europa sancionó la reforma laboral del 12. El debate está en que hay algunas medidas que han venido anunciando, pero que no las conocemos fehacientemente, pero las hemos oído porque lo han dicho los sindicatos. Hoy Bildu desde la tribuna, como firmó el año pasado para dar sus 5 votos, el que se derogara la reforma esto quiere laboral. Que se eche para atrás. Entonces, eso es decir, fuera este artículo, la interrogante es si volvemos a la regulación antigua o se crea una regulación nueva. Yo creo que el problema no está en la palabra que se use, derogación. Que van a tocar algo de la legislación laboral está claro, pero ¿cómo? ¿Cuál es el fondo? ¿Le va a restar flexibilidad a nuestro mercado, que le hace falta como nada cuando vienen los malos tiempos, porque la flexibilidad puede hacer que no se pierda empleo y que te adaptes? Sí, pero el gobierno ha enviado una nota, unos apuntes, un informe a Bruselas, a la Unión Europea, diciendo lo que quiere hacer. Que, por cierto, no sé por qué, ¿ustedes están reclamando? Claro. Porque el alcance de la reforma se supone explicitada en esos papeles que se han enviado a la Unión Europea. Parece que vamos a hacer las cosas así, y parece que Bruselas pues, la ha dado el visto bueno. Que nosotros... Y ustedes están pidiendo, el gobierno no quiere dar a conocer esos papeles, esos documentos que ha enviado a Bruselas para saber el alcance de las reformas que sabemos que como consecuencia de la visita de los funcionarios europeos a España hace un par de semanas, se llega al acuerdo de lo que se tiene que cerrar antes del 31 de diciembre para solicitar, o sea, para demostrar que se ha cumplido y solicitar la primera entrega en firme, vamos a decir, no como anticipo, de los fondos europeos. Y eso es un acta que se firma. Y ese es el documento que estamos pidiendo, para saber a qué acuerdo se ha llegado con Bruselas, que en realidad es el desarrollo concreto y práctico de ese componente del que hablan, que por otra parte es bastante difuso, igual que son difusos los proyectos que tenían que entrar antes de 31 de diciembre y hasta dónde han ajustado el programa de ese plan de reconstrucción. Yo no sé por qué no lo pueden dar. Además, el reglamento de Bruselas lo que dice es que este plan de reconstrucción tiene que compartirlo todo el país.
Claro, se tiene que hacer... Fíjese el titular, Elvira. El gobierno, estoy leyendo el titular del Mundo. No sé vosotros cómo lo habéis titulado el asunto hoy, Julián, en ABC. El del Mundo ahora mismo dice: el gobierno pacta en secreto con Bruselas el contrato de los fondos europeos, ese dinero que nos van a enviar, supuestamente, y Calviño, la ministra Calviño, promete hacerlo público en breve. Pero de momento no sé, el Partido Popular lo está pidiendo. El contrato es el compromiso de cierre para poder pedir la primera anualidad. La primera semestre. Firme, la primera entrega en firme. Y no sabemos qué es. Y en ese contrato, supuestamente, la reforma. Claro, es decir, nosotros vamos a hacer la reforma en línea con lo que ustedes nos están exigiendo. Viene la reforma laboral y la de pensiones. Por eso, y ahí aclararán qué tipo de reforma quieren hacer, ¿no? Si me permite, Julián, te pregunto porque vosotros habéis destacado hoy el tema en la portada. Y muy mal Bruselas. Y muy mal Bruselas. Tanta obligación y responsabilidad tiene el gobierno de España como las instituciones europeas para hacer público y ser transparente acuerdos que llegan con su gobierno. ¿Qué es esto de que se llegue a acuerdos las instituciones europeas con gobiernos y que puedan ser secretos? O secretos mientras quieran. En democracia no hay secretos. La ciudadanía tiene que saber siempre qué se está pactando, de qué se está hablando y cuáles son las condiciones. Yo creo que tanta responsabilidad tiene el gobierno como Bruselas. Imagináis que una PAC se negociara y no le vamos a decir a los agricultores el alcance que tiene la PAC. O entra un país. Eso tampoco está mal traído. Claro, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de que las instituciones Lo que pasa es que no es un documento, es un documento que presenta el gobierno español, no es un documento que haya pactado Bruselas, ¿no? Bruselas tiene que como principio de partida es que todo aquello que le llega o que le llega a un gobierno y tal tiene que ser público. Pero ¿cómo no va a ser? Pero entonces estamos poniendo en tela de juicio todos los mecanismos de transparencia que se supone que tiene Bruselas. No, pero primero hay que exigirle al gobierno que cumpla con la ley de transparencia. Pero entiendo que los organismos de Bruselas, los organismos tienen que tener sus mecanismos para hacer transparentes esos documentos. Bruselas no ha pagado nada. No, nosotros queremos tener acceso a los documentos de nuestro gobierno, como primer partido de la oposición y representantes de muchos españoles. Tenemos una ley de transparencia que les obliga a dárnoslo. Y de hecho, esa noticia con ese titular, que yo no lo había visto, dice la vicepresidenta Calviño, se dará en breve. A mí la sensación que me da, sensación particular, Elvira Rodríguez, no he puesto donde estoy, con la 1000 que tengo por detrás, porque no lo tienen cerrado porque no llegan. Y como no lo tienen cerrado porque no llegan es por lo que no lo dan. Y como hay ahí esas, aparte de las inversiones que están teniendo en ejecución muchísimos problemas, porque lo que está haciendo el gobierno es darle el dinero a organismos interpuestos diciendo en qué se lo tienen que gastar, comunidades autónomas, el IDAE, el FRERE, el CEDETI. No acaba de efectuarse el gasto final. Europa no va a soltar el dinero hasta que el gasto final esté hecho, porque no va a pagar nada que no esté pagado. ¿Estás poniendo ahí en tela de juicio entonces que, por ejemplo, el dinero que se envía a comunidades autónomas estas no lo están ejecutando? Te pregunto. No, porque todavía no se ha enviado nada. Porque los acuerdos de las comisiones mixtas se han hecho en julio y en agosto, han empezado a ejecutar en septiembre, y como tienen que sacar convocatorias de subvenciones, no da tiempo material. Por eso digo que entre la ejecución del Estado y el gasto real, cuando se presenten los particulares, accedan a las subvenciones, por ejemplo las de rehabilitación de viviendas, no hay ejecutado nada porque todavía no ha llegado y no hay ninguna comunidad autónoma de ningún signo que haya podido sacar las convocatorias. Entonces, Europa quiere, para ser prácticos, el gasto realizado. Que hayamos realizado 10.000 millones de gasto, como decían, no se sabe. Y quiere además, y ahí está el problema, y era como empezamos, que se hagan esas reformas estructurales, que las más importantes a 31 de diciembre o más claras son la laboral y la de pensiones, en el compromiso. Y a lo mejor, y esto me lo estoy inventando, y lo que queremos es ver el papel para no tener que imaginarnos nada, es lo mejor, es que pueden haber ajustado el proyecto. Bueno, pues que lo digan, si no se puede, no se puede. Por ejemplo, el ministro de Seguridad Social, Escrivá, dice, pues para garantizar el futuro de las pensiones inmediatas vamos a subir las cotizaciones tanto a trabajadores como a empresarios. ¿Eso puede ir implícito en ese documento a la hora de abordar la reforma de las pensiones? Claro. O sea, que está diciendo, el hito a 31 de diciembre era meter la primera parte que llaman de la reforma de las pensiones, que llevaba el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad, factor de equidad intergeneracional, es decir, la demostración, y a Europa le gusta sacar la lupa y analizar los documentos
hasta la última coma, la demostración que con unos parámetros de crecimiento y de empleo razonables de aquí a 2050, que es donde tenemos el problema de los baby boomers, el sistema es sostenible. ¿Y cuáles son los medios? Eso tenía que estar antes del 31 de diciembre. Eso se sabe desde el 1 de enero, que es cuando se compromete con el plan España. Y ahora, la verdad es que a mí me sorprendió, no conocíamos el que iban a ir por un incremento de las cotizaciones sociales afectado durante 10 años a lo que pueda ser el déficit de los años siguientes. O sea, contablemente, esto es una technicality, dejamos teóricamente en superávit el sistema 10 años para compensar el déficit de otros 10. Eso lo tendrán que demostrar, no lo conocíamos, no lo habíamos visto nunca, y en este momento pues ha causado bastante revuelo porque no se pensaba. Sí, los empresarios no están muy de acuerdo. Ya, lo que pasa es que parece que todo el tema de las pensiones al final siempre lo termina pagando aumentándose los años que tiene que trabajar una persona, que evidentemente yo soy de la opinión, y esto es también opinión personal, yo soy de la opinión de que la esperanza de vida afortunadamente ha crecido mucho, y no es lo mismo los 65 años de hace 40 años que los 65 de hace 30 años que los 65 años de ahora, que puedes tener una esperanza de vida de hasta 87, y creo que hay que tenerlo en cuenta, pero no puede recaer siempre en que sean los trabajadores los que estén muchos más años trabajando y cotizando. A lo mejor también tiene que haber una parte que asuman las empresas, aumentando en un pequeño porcentaje en los costes salariales. Pero es que el problema en este momento, y no sé si dentro de 5 años estaremos tan bollantes y no hayamos tenido otra crisis, como tú le subas los costes salariales a las empresas, además de la energía, de la inflación, de que no les llegan los suministros, además del incremento del gasóleo, lo que van a hacer es sencillamente no contratar. Y las pensiones solo se pagan con empleo. Si no tenemos puestos de trabajo en un sistema de reparto como es el que tenemos, no vamos a poder atender las pensiones. Pero con una flexibilización del sistema que estáis planteando, la precariedad laboral es tan grande que tampoco terminan los jóvenes por poder cotizar adecuadamente para sus pensiones. Si es que lo que queremos es y por eso proponemos esta cosa que es como anatema, que es la mochila austriaca, es que esa precariedad y esa diferencia entre los trabajadores temporales y los fijos, a través de esto y aplicando fondos europeos en la primera aportación de capital, se neutralice. Esto es para sentarse, hablarlo y hablarlo con frialdad. También. El Pacto de Toledo, con la subida de cotizaciones que ha puesto el ministro encima de la mesa, se lo acaba de saltar a pídola, que lo sepas. Yo en el Pacto de Toledo he estado. Oye, que vosotros tampoco tuvisteis, os sentasteis en el Pacto de Toledo para vuestro empleo. Como que no, pero si lo firmaron ellos. Vamos a ver, en el Pacto de Toledo la subimos. Firmamos el Pacto de Toledo. Lo firmamos y lo apoyamos. Lo único que le hemos pedido al gobierno es que el Pacto de Toledo es global y que no queremos una reforma del sistema de pensiones por parte, porque no nos lo asegura, que es lo que acaban de hacer. Pero es que además, además el tema de las cotizaciones ya no solamente es que cargue contra los empresarios, es que carga también contra los trabajadores. Claro, es que se supone que tenemos trabajadores pobres de solemnidad y lo que quieren es volver a morder otra vez en los salarios de los pobres de solemnidad, que mágicamente los sindicatos se han callado con esto, Elvira. O sea, ¿hasta qué punto? Ya veremos, yo creo que están todavía en estado de shock. Ya, bueno, esto no todavía deben pensar que es otra ocurrencia de Escrivá. De la crisis de las pensiones, y la solución que era facilísima. Esto no sé cómo no se subimos las cotizaciones a todo el mundo y aquí paz y después gloria. Cuando a mí mi empresa sube mis cotizaciones a ti, te lo están quitando a ti. Son cotizaciones para ti, o sea, estás pagando más. Pero si solo tenemos pero que efectivamente el tema de las pensiones es un problema que como hay que sentarse y atajarlo desde muchas aristas. Es un problema integral y necesita de una reforma global. Eso lo tenemos claro, pero que no siempre sean los mismos los que terminen pagando el tema de las pensiones. Venga, más años trabajando, y con una flexibilidad laboral que lo único que está produciendo son contratos de una semana, de
un mes, que es imposible. Perdona, la flexibilidad tiene otras muchas aristas. Yo estoy poniendo una sobre la mesa y es que te contratan y te descontratan con una facilidad pasmosa. Tú sabes de cuándo y eso viene, es así. y de dónde viene. No, vamos a ver, ¿cómo que hablamos de la reforma del 2012? Si quieres hablamos de la del 2012. Si quieres hablamos de la reforma del 2012. No, eso lo hace cuando había muchísimos problemas el señor Felipe González. Vamos a ver, es que la precariedad que se introdujo con la reforma del 2012 es precisamente lo que se quiere atajar. ¿Con la del 2012? ¿Con cuál de sus aspectos concretos se produjo precariedad? Se permite, pues por ejemplo, con el despido objetivo. El despido objetivo es claramente, te dan 20 días por año trabajado y ahora mismo te están poniendo en la calle con el la más que eso no lo van a cambiar. Pues yo no sé si lo van a cambiar, porque yo todavía no sé los términos en los que se han dicho que no. Pero lo que es evidente es que se tiene que atajar la temporalidad. No, te están diciendo cuáles son las pautas. Van a atajar la temporalidad de manera que tú no vas a poder tener trabajadores temporales sin ninguna justificación. Eso, la causalidad ya existe. Ahora mismo existen cantidad de trabajos temporales que no se sabe por qué son temporales, porque tenemos una actividad continuada en el tiempo. Pues esa es una de las cosas, por ejemplo, que se quiere atajar. Me parece que es adecuado. A ver, déjame que avance. Perdón, aquí nos hemos liado. Sí, pero está muy interesante. Vamos a, mira, hemos dejado los señores hablábamos callados. antes, Elvira, antes comentábamos, dice Presupuesto General del Estado, decía Eva, dice, oye, es que claro, lo han apoyado 11 partidos y 188 diputados están a favor de estos presupuestos. Pero claro, hay que decir que efectivamente son 188 diputados de la Cámara, mayoría de la Cámara, pero estamos hablando de 11 partidos que están todos alineados en la izquierda y en la extrema izquierda, más independentistas, más bildutarras, más nacionalistas, etcétera, etcétera. Íñigo Palomar, ¿qué condiciones han puesto o están poniendo algunos de esos partidos para apoyar efectivamente las cuentas? Porque eso no es gratis el apoyo, ¿verdad? Sí, Antonio, el Gobierno supera el primer obstáculo para aprobar los presupuestos generales del Estado y lo ha hecho gracias a los apoyos de Esquerra Republicana, Bildu y el PNV. Cada uno de estos partidos ha puesto sus condiciones al Ejecutivo para dar su apoyo en este primer debate de enmiendas a la totalidad. Esquerra consigue que el PSOE vaya a aprobar la nueva ley audiovisual para proteger las lenguas cooficiales. Por su parte, el PNV se lleva un paquete de inversiones y la certeza de que la Moncloa lleve el tren de alta velocidad al País Vasco. Y el tercer apoyo, Bildu, pues consigue que se deroguen la ley Mordaza y la reforma laboral. Los socios del Gobierno quieren sacar rédito de su apoyo y además avisan, el camino aún es largo y no saben cuánta gasolina le queda a este Gobierno. Y olvidan que comienzan a tener a mucha gente muy cabreada, demasiado cabreada. Señores del Gobierno, calculen bien sus fuerzas, porque yo no sé si les queda gasolina en los motores para tanto viaje. Falta un buen trecho para acordar los presupuestos. Nuestro voto en contra de las enmiendas a la totalidad creemos que es el punto de partida para una negociación, para poder discutir las discrepancias, que podamos abordar, desde luego, la agenda vasca con mayor profundidad. Señora ministra, señorías del Partido Socialista, tengan una cosa clara, porque me expreso con claridad. Si no derogan la reforma laboral, si no cumplen con su palabra y con los acuerdos suscritos por ustedes, es muy probable que pierdan las elecciones. Este último es el portavoz de Bildu. A este le creo yo. Y es verdad, esto dice, les prometieron que iban a derogar la reforma laboral en unos términos que parece que no sé si van a ser aquellos que ellos consideraban, y esto es probable que a lo mejor al final, pues bueno, hagan algo. Pero no el PNV, falta. claro, no le hace falta. Pero es que Republicana, aquí Rufián, y te pregunto, Elvira, y PNV, me parece a mí que es postureo, que esto están haciendo ahí el numerito de la cabra. Ellos han cobrado el voto en contra de las enmiendas a la totalidad, o el voto a favor, según como lo veamos, del presupuesto. Y lo ha cobrado, el PNV lo que ha cobrado es que le dejen gestionar el ingreso mínimo vital, que es una prestación de la seguridad social no contributiva, que no sé cómo lo van a hacer técnicamente y jurídicamente, y Esquerra es lo de la ley audiovisual, y que en Netflix entre el catalán y produzcan en catalán, que en una empresa privada ya veremos qué es lo que... Claro, luego Netflix tú puedes decir, oiga, la plataforma Netflix, las películas que se emitan en Cataluña, un 5% tienen que ser en catalán, pero ahí Netflix dice, oiga, si a mí no me sale en cuenta... que subvencionar, porque claro, si no, al ser una empresa privada o no se lo subvencionas... Entonces, lo que le han avisado en tribuna, que es lo que ha avisado también Bildu, es que ahora entramos en proceso de tramitación presupuestaria y que se lo va a cobrar en peso, como hizo el año pasado. Y le dice, ojo que ahora empezamos y que usted va a tener que poner ahí pues inversiones, en fin.
dinero, pasta gansa o enmiendas al propio articulado de la ley de presupuestos. ¿No? Claro. Acercamiento de presos. Bueno, sí, claro, claro. Es que eso también forma parte del la paquete. Ley, claro, pero eso está como por detrás, igual que la gestión del ingreso. Acercamiento de presos, el entendimiento con el PNV. No, pero acercamiento de presos. Habría los que ha habido ahora, los que ha habido ahora entran en este presupuesto. Indultos no ha habido. Pero es nuevo, pero está y lo están diciendo. Pero lo que está claro es que estamos en un país donde ahora mismo las mayorías absolutas son prácticamente imposibles. Y o nos sentamos a negociar y a hacer política de verdad o este país no se mueve. Y mientras no tengamos eso metido en la cabeza, no vamos a poder entender que diferentes partidos políticos que son muy diferentes ideológicamente, con unas distancias muchas veces de punta a punta, de extremo a extremo a nivel ideológico, pueden tener determinados puntos en común a la hora de sentarse a llegar a acuerdos con los no han venido a hablar, o a lo mejor es que no paráis de poner, acabáis de presentar una enmienda a la totalidad porque no estáis en absoluto de acuerdo. No, pero vosotros estaríais dispuestos a aprobar. ¿En qué momento habéis aprobado unos presupuestos del Partido Socialista? En el mismo momento en el que el Partido Socialista lo aprobaba el Partido Popular. Exactamente, es decir, aquí hay una concepción entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y aquí me pongo yo al mismo nivel los dos, en el que parece que es irrompible esa barrera, pero es evidente que el Partido Popular... ¿Seguiste la tramitación de los presupuestos del año pasado por casualidad? No la seguí. Pues yo te digo sí porque estaba de encargada. No la he seguido, pero lo que es evidente es que estáis poniendo palos en las ruedas continuamente con cualquier... No solo no nos aprobaron, ni siquiera las enmiendas que eran como las suyas, y yo se las saqué en tribuna al presidente del gobierno así, la suya en ponencia, la nuestra rechazada, porque suponía pérdida de ingresos, y es más, al PNV... y está la portavoz que era la misma y nos lo contó, le dijeron no os podemos apoyar eso porque si lo apoyamos no nos apoyan la nuestra. Digo, perfecto, aquí están mis 1500 enmiendas, yo las explico, yo las discuto y si no me las apruebas tú mismo te retratas. No vale que la ministra diga que tenemos procedimiento presupuestario por delante, porque no es verdad. El procedimiento existe, pero a nosotros no nos van a aprobar nada. Y tengo las pruebas del año pasado, y es que son tan claras que ni aquellas que a lo mejor se las aprobaban al de Junts o al PDeCAT, en las nuestras no querían entrar ni siquiera en decir, bueno, pues vamos a hacer una transaccional. Pero esa es la Esto es una situación en la que estamos. Exactamente la misma. Yo he llevado presupuestos como gobierno muchos años y te digo que no teníamos esa postura hace mucho tiempo, pero no la teníamos. Y también te digo una cosa, que es que no hace falta, es absolutamente innecesario enmienda a enmienda, y hasta le viene mal en los territorios en los que se niegan a aceptarnos las cosas. Bueno, pues nos dan un discurso político. Eso nos lo están dando en bandeja. Elvira, una cosa más antes de marcharte. Perdón. Quiero preguntarte cómo están las cosas en el PP. Estos días está de actualidad, es el conflicto la entre... última pregunta de todos los días. Claro, es innecesario. Mira lo que ha dicho José Luis Martínez Almeida, hablando de hoy se ha publicado que cenó con Isabel Díaz Ayuso y tal, y bueno, y que son amigos y que siguen siendo amigos, pero mira, somos amigos, le han preguntado y mira lo que decía. A ver qué ha dicho. Fue una comida distendida, cordial, y en la que por supuesto también hablamos de todos los temas que hay entre comunidad y ayuntamiento, y también hablamos del partido, como no puede ser de otra manera, y por tanto cada uno dijimos lo que pensábamos. Bueno, esto se tendrá que arreglar. Claro, está la situación del país y la economía y tal, como para estar enredándose en temas de partido. El tiempo se descuenta. El calendario que teníamos, por ejemplo, este fin de semana es el Congreso de Castilla-La Mancha. Dentro de 2 semanas después es el Congreso de Andalucía, congreso muy importante para el partido. Estamos realizando los congresos de las comunidades pluriprovinciales. Y en el primer semestre del año que viene vienen las uniprovinciales, a las que todavía no se les ha adjudicado fecha. Y vamos en tiempo de descuento. Y yo estoy segura que no va a llegar la sangre. La sangre no va a llegar. Que bueno, esto se va a arreglar y que vamos a ganar. Ya sabes el refrán ese que dice, cuando el enemigo
se equivoca, no lo distraigas. Y eso es lo que le dicen a la gente del Partido Popular. Si el gobierno se está equivocando y eso, pues no lo distraigan, que sigan lo suyo. Pero yo tengo para ocupar este tiempo no, es así, ¿no? así de asuntos con impacto no en los españoles de los que podríamos haber estado hablando. Pero hablamos de esto. Cada vez que tengo una entrevista estos días, la última pregunta va de Madrid. Va de Madrid siempre. Hemos hablado de los presupuestos, que es lo importante, hemos hablado de la economía, que es lo más capital, de la situación económica, que ojalá, vamos a ver, que no suba más la inflación, pero está subiendo. Yo estoy preocupada y me quiero quedar ahí, luego nos llaman cenizos, porque tenemos como indicios de que podemos estar en la entrada a una segunda vuelta de la crisis, como pasó con la otra, que viene dada por la inflación, por el precio de por circunstancias, la de 2008. Sí, pero completamente distinta, con shock de oferta, con lo que está pasando, una pérdida de competitividad brutal. Con todo lo que, con ese monopolio de oferta que tenemos colocado en Asia y con el just in time en Europa, y de repente te has quedado sin reservas. Yo oía en la COPE, ahora mientras me arreglaba, un vendedor de informática que estaba con Expósito y decía: es que no puedo vender, es que le estoy diciendo a los clientes, no vengas por un ordenador nuevo porque no me lo sirven. Claro, y él se quejaba porque, claro, pierde su beneficio, su Claro, pero es que las empresas durante más de 20 años han tomado muchas veces decisiones de bajar el precio a toda costa, independientemente de la calidad, y se han tenido que deslocalizar y irse a comprar, precisamente a diversificar la compra de sus repuestos a las grandes zonas del sudeste de Asia. No, pero vamos a ver, pero es que precisamente vienen de toda la zona de Asia. Es decir, el problema principal se está generando ahí, donde incluso en Taiwán ha tenido que ir Estados Unidos a decir, porque otra cosa es el tema del COVID, que aquí más o menos estamos saliendo, y los países occidentales más o menos estamos saliendo. Hay países en el sudeste de Asia del que todavía no han salido y que tienen paralizado a medio país. Y uno de ellos es, por ejemplo, Taiwán, y Estados Unidos está diciendo qué es lo que necesitáis para que esto se ponga en orden otra vez, porque necesitamos vuestros microchips. Es decir, al final deslocalizar tanto la economía es exponer a una serie de peligros que hasta ahora no se habían producido, y es lo raro que no se hayan producido, precisamente de que las cosas fallen, la logística falle, y al final hay apoyos de es un tema de que no llega a las materias primas también, pero no llega a las materias primas porque ha habido una demanda muy superior debido pues al acelerón que hemos pegado. Y un problema laboral de transportistas.